buenas noches a todos, apreciables hermanos que me acompañan en esta cámara aquí frente a mí, todos nuestros hermanos de diversas partes de México, algunas partes de México y también de Costa Rica. Y también doy la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en la cámara que está aquí a mi lado derecho. Bienvenidos a todos a esta aula virtual de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Vamos a abordar un tema porque vamos a iniciar el curso de filosofía. Parte 1. En esta primera parte vamos a ver qué es la filosofía, introducción a la filosofía. Y concretamente el día de hoy vamos a hablar sobre la definición de filosofía. Vamos a abordar la definición de filosofía a partir de dos aspectos fundamentales. El primero es la definición etimológica, es decir, la raíz de la palabra a partir del griego. Y la segunda definición será la definición real o un poco más desarrollada. Bueno, vayamos entonces ingresando en el tema. Filosofía, del griego filo o fileo, y sofía, filo o fileo, que significa amor, y sofía, sabiduría. Por lo tanto, etimológicamente sería amor a la sabiduría. Pero si lo dejamos hasta ahí, sería muy limitada la definición. Perdón, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, correcto. Sería muy limitada la definición. Muy bien, gracias. Por lo tanto, cuando hablamos de filo, hablamos de un amor que no tiene fin. Es decir, el amor, el filo o fileo, es un amor que es la búsqueda, está orientado a la búsqueda continua de saber, de investigar, de adquirir conocimiento, de profundizar, de indagar. Les voy a pedir por favor si apagan su micrófono para evitar que haya el licenciado Héctor. Muy bien, gracias. Entonces, es la búsqueda, el deseo incansable de saber, de conocer. La pregunta que nos podríamos hacer aquí es, ¿y esto estará bien o estará mal? Esto está bien, porque la inteligencia que Dios nos ha dado es la que nos conduce a saber. El deseo de conocer, que es innato en el ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que refleja, por lo tanto, la presencia de Dios en la vida, en la persona y en la vida humana, se reflejan por el deseo continuo de conocer. Este deseo continuo de conocer es el que conduce al hombre a conocerse a sí mismo, a conocer a los demás y a conocer a Dios como ser absoluto. Y no es que el hombre tenga la capacidad propia o personal de conocer a Dios, sino que Dios se da a conocer al hombre. Dios sale al encuentro del hombre porque la inteligencia humana es limitada. Sin embargo, lo que dice San Juan Pablo II en Fides et Ratio, Fe y Razón, que el hombre no debe limitarse en su capacidad cognitiva o cognoscitiva. El hombre debe desarrollar al máximo la capacidad de conocer, porque para eso Dios se la ha dado. Por lo tanto, filosofía es esta herramienta, es esta vocación del hombre a conocer. Es el medio propicio para que el hombre en cualquier área del conocimiento, ayudado por la capacidad de reflexión, pueda indagar, pueda conocer, pueda aprender más. ¿Sí? Damos la bienvenida a la señora María Luisa, que también ya se ha integrado al grupo. Bienvenida. ¿Sí? Nos acompaña desde la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Muy bien, bienvenida, Pues ya está con nosotros. Bueno, pues estamos iniciando con el estudio de la filosofía y hemos dicho que en esta primera parte, que es la introducción a la filosofía, vamos a ver la definición etimológica y real de filosofía, y estamos en la primera parte, la definición etimológica, que es la raíz de la palabra. Ya hemos dicho que la palabra filosofía viene de filo o fileo, que significa amor,
pero no es cualquier amor. Y vamos a indagar un poco más en ello. Pero ahorita estamos ubicados en que fileo o filo es amor y sofía, sabiduría. Es un amor a conocer más, a aprender más, a indagar, a investigar. Por lo tanto, esta capacidad y actitud humana solamente se terminan con la muerte, porque el hombre está en continuo conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es este deseo innato en cada uno de nosotros por conocer. Pero, ¿qué conoce el hombre? ¿Cuál es esa sabiduría a la cual se refiere la filosofía? El hombre tiene 4 parámetros o filones de conocimiento fundamentales. Primero, conocerse a sí mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Lo que decía San Bernardo de Claraval. Pero también aquella premisa de la sabiduría helénica que se le atribuye a Sócrates, que es el parteaguas de la filosofía antigua, con la premisa: conócete a ti mismo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Puedes ser mejor persona? ¿Puedo mejorar? ¿Me conozco realmente? Entonces es un conocimiento desde lo profundo. ¿Cómo siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo vivo? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Puedo cambiar? Ese es el conócete a ti mismo, y es el conocimiento fundamental por el cual el hombre debe afanarse toda la vida, ¿sí? No nos basta la vida para conocernos. El principal desconocido somos nosotros mismos, y tenemos muchas veces miedo de conocernos. Este es el primer filón del conocimiento, conocerse a sí mismo. El segundo filón es el conocimiento del otro, pero si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, será muy difícil que conozcamos al otro. Tenemos miedo. Hay un libro que se lo recomiendo, hago un paréntesis, de el sacerdote jesuita John Powell. John se escribe Powell, P-O-W-E-L-L, sacerdote jesuita, John, sí, así está escrito. Se llama ¿Por qué temo decirte quién soy? ¿Por qué temo decirte quién soy? Y ahí, en uno de sus capítulos, de hecho en la introducción el mismo padre John Powell responde: porque si yo me manifiesto como soy, si yo te digo cómo pienso, si yo me expreso como actúo cotidianamente, tengo miedo a que me rechaces, tengo miedo a que me juzgues, me moralices, me critiques y me excluyas de tu círculo de convivencia. Por eso tengo miedo de decirte quién soy. ¿Ven? Entonces, tenemos miedo, nos escondemos, y el ser humano va creando máscaras a lo largo de la vida, va creando máscaras, y detrás de la máscara está la falacia, está la mentira de sí mismo, y el hombre vive en la máscara, que ese es el origen de la palabra persona en el mundo griego, pero que después se va a modificar profundamente con el cristianismo, cuando en el año 325 se indaga y se trata de responder quién es Jesús. Lo que él dice: ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Bueno, primer filón, conocerse a sí mismo. Este es el amor a la sabiduría. Es decir, el conocer, el querer conocerme a mí, el conocer al otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué sentido tiene el otro para mí? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje del otro para mí? ¿Quién es el otro? El otro es otro yo. El otro es imagen de mí, imagen de la imagen que existe en mí, imagen de Dios en mí. El otro es extensión de mí, es complemento de mí. Y el complemento más preciso que un hombre puede realizar de sí es con la pareja, con una mujer, porque es una entrega total, gratuita, generosa, amorosa, de sacrificio, donde se entrega el pensamiento, el cuerpo y el alma también.
Y dice San Pablo, se hacen uno. En la entrega genital, se hacen uno, él y ella. Y además está abierta a la vida, ¿sí? Lo que dice Familiares Consorcio de Juan Pablo II, abierta a la vida. El encuentro del otro en la actitud de solidaridad, de apoyo, de amor, de misericordia, de comprensión. El tercer filón del conocimiento de la auténtica sabiduría es el conocimiento del mundo en el que yo vivo, el universo que ha sido creado y que es reconocido por mí, porque ha sido creado para mí, para cada uno de nosotros, del cual no somos dueños, somos administradores, y por eso tenemos que cuidarlo. Y el cuarto filón del conocimiento es Dios como ser absoluto, es la causa de todas las cosas, lo que los griegos van a llamar el famoso arjé. Arjé es el principio vital, pero de Dios proceden todas las cosas y Él no procede de nadie porque es eterno. Nosotros somos eviternos porque venimos de su eternidad, pero no tenemos su naturaleza divina, por lo tanto tenemos un principio y un fin. Somos seres históricos. Eviternos significa que tenemos un principio y un fin. San Agustín y San Buenaventura introducen el término eviterno, ¿sí? Cuando hablan del hombre en la antropología o en su visión antropológica. Entonces tenemos principio, pero jamás moriremos. Este cuerpo morirá, pero el alma con sus dos potencias o sus tres potencias, la inteligencia con la cual el hombre puede acceder a la verdad, la voluntad con la cual el hombre puede acceder al amor y la memoria con la cual el hombre puede hacer el recuento de todas las acciones, pensamientos y omisiones que haya realizado a lo largo de su historia, permanecerá. Entonces, el día del juicio personal delante de Dios, nosotros nos presentaremos delante de Él con estas tres potencias del alma, sí, que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y qué es lo que nos asemeja a Dios? La inteligencia, la voluntad con la cual podemos amar y tomar decisiones, rechazar el mal y optar siempre por el bien. Y la memoria con la cual conservamos todos los actos, palabras y omisiones que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida en la tierra desde que tenemos uso de razón. Bueno, vean ustedes la profundidad del término filo. ¿Sí? ¿Existen otros tipos de amor? Sí, existen otros tipos de amor en la cultura judía, en la cultura, helénica o griega. El amor eros, y ahí viene la palabra erótico, eroticidad. El amor eros es la atracción natural que existe entre un hombre y una mujer. Es la atracción natural. No es que yo digo, aquella mujer me va a gustar, porque no, surge inmediatamente. Y en las mujeres también, cuando ven a un varón, inmediatamente le atrae la mirada, dice aquel muchacho me atrae. Y dice un varón, aquella muchacha me atrae, ¿no? Me atrae su aspecto físico, me atrae su forma de hablar, su carácter, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta forma de amar es indebida de ninguna manera. Dios la ha puesto también en la conciencia humana, porque de esta manera el hombre puede reproducirse, el hombre puede además antes de ello realizarse, porque esto genera amor, finalmente. Ahora, existe otra forma que va más allá de la dimensión sensitiva y erótica. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión del filio? El amor del padre a los hijos y de los hijos a los padres. Estamos ante otra forma de amor del mundo griego. El amor que un padre tiene por sus hijos y el amor que un hijo tiene por sus padres, donde debe existir el respeto, la escucha, el diálogo, la corrección y dejarse corregir. Estamos en la cultura griega, ¿sí? Entonces, el hombre tiene la inteligencia para comprender esta dimensión del amor. Y luego tenemos también el amor que es el más profundo de todos.
El amor que supera todas estas formas de amar, que es el amor ágape, también de la cultura griega, y que la encontramos en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y en las cartas paulinas. Y ahí nosotros encontramos que el amor ágape es aquello que dice San José María de Escribá. ¿Cómo define San José María de Escribá al amor? Es la capacidad de sufrir por el otro, es decir, es la capacidad que el hombre tiene de donarse, darse como pan de vida para el otro, es decir, yo alimento tu vida con mis atenciones, con mi apoyo, con mi presencia. Es lo que hace una madre, es lo que hace un padre, ¿sí? Pero es más profundo. Ese amor, sin embargo, supera toda capacidad y pensamiento humano, porque es un amor que es capaz de dar la propia vida por el bien y el rescate de los demás. Y ahí está el amor el amor ágape, que es el amor de entrega generosa, que es el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, entonces, por eso los evangelios no dudaron en tomar ese concepto ágape de lo que nos habla San Juan. Y por eso en los evangelios, en algunas traducciones bíblicas, encontramos la reunión para el ágape. ¿Cuál es la reunión para el ágape? Lo que dicen los Hechos de los Apóstoles también. Se reunían para la fracción del pan. Ponían todo en comunión. Compartían los bienes para satisfacer las necesidades de los más necesitados. Se reunían para la oración con los apóstoles. Ese es el amor ágape. Sí, ese es el amor. Y el amor que es capaz de dar la vida por el otro y que eso prepara para dar la vida por Cristo en el martirium, ¿sí? En ofrecer la vida a Dios, manifestando, testimoniando la fe. Muero en nombre de Cristo y por la fe en Cristo. O sea, ese amor ágape nos prepara a eso. Pero si una persona no tiene la capacidad de morir por el otro, es decir, de amar al otro, de comprender al otro, de desgastarse por el otro, y ese otro es la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos, los vecinos, la gente necesitada, tu equipo de trabajo, entonces no está preparado para el amor del martirium, sí, para el amor de dar la vida por Cristo. Porque la gracia supone la naturaleza humana. Vean ustedes la profundidad con la cual estamos viendo esto, ¿no? Y desde la perspectiva cristiana, porque es filosofía, esta es filosofía cristiana, filosofía católica, ¿sí? Es como una respuesta a la posibilidad de conocer y de conocerse, haciendo un poco, dando respuesta a la filosofía atea marxista, ¿no? De que es el opio de los pueblos y que estorba a la razón el conocimiento de Dios y la religión, lo cual es falso y lo desmentimos en esta aula virtual. Pero siguiendo en esa línea de definición de la palabra filo y fileo, estamos detenidos en que es amor a la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría del latín sapore, que es saborear. ¿Qué se saborea? Se saborea la vida como don maravilloso que hemos recibido. Se saborea la vida de los otros, de tu pareja. Se saborea la vida que engendraste junto con ella, la de tus hijos. Se saborea, si eres sacerdote, la vida sacerdotal que Dios te ha dado como un don maravilloso sin haberlo merecido y que Dios te lo da. La vida consagrada, que es testimoniar a Cristo vivo y resucitado, se saborea la vida de comunidad, se saborea la vida de familia, la vida matrimonial, se saborea el bautismo, se saborea el amor, la capacidad de amar, se saborea la capacidad de inteligir, de pensar, de analizar, de criticar, de elaborar juicios críticos de valor. Se saborea la profesión de la medicina, de la abogacía, de el ser enseñante en un aula, ¿sí? Se saborea entonces cada momento, circunstancia y persona, porque aquí traemos a colación aquello que dice Heráclito, saborea todo, porque la vida
es como el agua de un río natural. ¿Qué quiere decir eso? Jamás se repite. Así como el agua de un río natural jamás pasa 2 veces por el mismo lugar, así la vida no se repite. Y este momento es único y irrepetible como lo somos cada uno de nosotros. Por eso hay que aprovechar cada instante, cada momento y dar el máximo de inteligencia. Alguien dirá, pero qué intenso, pero ¿para qué? Eso acorta mis años, ¿no? Usted tendrá momentos de descanso. Apasionese, vivir apasionadamente significa saborear el descanso, saborear una buena película, un buen libro, un buen momento de oración, un buen momento de trabajo, una buena charla con alguna persona. Eso es sapore, sabiduría. Esa es la sabiduría. Y el cúmulo de conocimientos adquiridos en la universidad, en la escuela, en un buen libro, en la escucha de una conferencia, en la vida, aún en los errores y en los pecados, porque son pedagógicos, por algo Dios los permite, y San Pablo nos lo recuerda, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces el pecado es pedagógico, ¿sí? Nos enseña a no cometer el mismo error, aunque luego cometamos otros, ¿verdad? Pero porque siempre existe la posibilidad de errar. Pero Sofía es eso, saborear el amor, conocer, saborear la capacidad de saber, de conocer, de indagar, de preguntarse, de reflexionar la vida, las personas, la realidad, lo que nos rodea. Esto es la filosofía desde el punto de vista etimológico, de la raíz. Filo, fileo y sofía, amor a la sabiduría, y por lo tanto, usted no le alcanzará la vida para conocer y saborear cada instante, y usted llegará a los 60 años, 70 y dirá, pero qué barbaridad, la vida se me hizo como un trago de agua, pero qué sabroso trago, ¿no? Un buen vino, dice alguien, ¿no? Un buen té, salud. Entonces, así es la vida, pero qué rápida se me hizo la vida. Imagínense un marido que le dice a su esposa, viviendo junto a ti, pero qué dulzura, pero qué sabrosura, pero qué hermosura, pero qué gozo, qué deleite haber vivido contigo, haber compartido la vida contigo, haber engendrado estos hijos, haberte educado a ti, hijo, hija, que te diga tu hijo, qué gozo haberte tenido como padre, como madre. Imagínense, esa es la sabiduría de la vida. Eso, y no nos alcanza la vida para investigar y aprender y conocer más. Y detrás de esto, y lo voy a decir, está Dios. Dios el inabarcable, sí, el que no se puede conocer, el que no se puede abarcar, el que no se puede conocer totalmente, y San Agustín nos lo enseña, el de Trinitatis, en la obra sobre la Trinidad. No se puede conocer a Dios, no se puede abarcar. Bueno, esta es la definición etimológica. Ahora, la definición real de filosofía. La filosofía para muchos no es ciencia. Dice Manuel Kant que no se puede estudiar filosofía. Se puede aprender a filosofar, pero no estudiar la filosofía. Sin embargo, la filosofía ha tomado carta de ciudadanía en las universidades, y existen los programas de estudio, y existen licenciaturas, maestrías, doctorado y postdoctorado. Por lo tanto, podemos decir que la filosofía es la ciencia que estudia la verdad hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? La filosofía es la ciencia que estudia la verdad hasta sus últimas consecuencias. Si la filosofía deja de estudiar la verdad, ya no es filosofía. Si la filosofía nos dicen ahora, como nos están diciendo, que la filosofía, el sentido es la búsqueda de la felicidad, ese es hedonismo. Por lo tanto, no es filosofía más. ¿Sí? Es la visión hedonista de la vida y de la filosofía. Esa es la una observación. Sí. Como dice usted, si se intenta buscar una verdad, entonces la filosofía se estaría volviendo ideología. Es mi pregunta. Sí, gracias. Sí, la filosofía es promotora de ideología. La filosofía es mucho más que una ideología, ¿no?
La filosofía, en principio, bueno, decían que no es una ciencia, no puede ser una ciencia, porque es una actitud ante la vida. Sí, es una actitud ante la vida, porque todo ser humano, al tener capacidad de reflexión, es filósofo natural. Tiene la capacidad de analizar, de reflexionar, de realizar juicios valorativos, éticos, morales, etc. ¿Cómo? No se prueba en un laboratorio. Exactamente. Pero la filosofía ha querido quedarse como una ciencia. Porque ¿por qué decimos eso? Porque la filosofía, entonces, al ser una actitud y capacidad reflexiva, es madre de todas las ciencias, como decían los antiguos. La filosofía es madre de todas las ciencias porque no existe ninguna ciencia que no requiera de plantearse cuestionamientos epistemológicos como ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Todas las ciencias se hacen estos planteamientos, ¿sí? Todas las ciencias realizan un juicio valorativo, una evaluación, un diagnóstico. Entonces, esta es filosofía, la recurrencia de la filosofía. Por lo tanto, es la ciencia que estudia la verdad hasta sus últimas consecuencias. Y esto expresa el sentido trascendente de la persona que no se resigna a morir y que de hecho no muere, morirá su cuerpo, pero su esencia, su alma permanece. Es una actividad, por lo tanto, de las personas. La filosofía requiere de las facultades cognitivas superiores, razón, reflexión, analizar, memorizar. Por eso Aristóteles define al hombre como un animal racional. Animal, animus, anima, que significa alma, es decir, un ser viviente que razona, que piensa, que reflexiona, que analiza. Por lo tanto, y en síntesis, la filosofía es disposición y actitud. Entonces, si etimológicamente es amor a la sabiduría, en forma real es disposición y actitud para pensar. ¿Sí? Razón, logos, palabra. Con la razón el hombre resuelve problemas de su existencia, problemas personales, familiares, económicos, políticos, sociales, porque el hombre aquí se pregunta el porqué de las cosas. ¿Sí? ¿Quién soy? Ya lo hemos dicho. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿Por qué no debo actuar mal? ¿Cuáles son las consecuencias de un acto bueno y las consecuencias de un acto malo? ¿Sí? Entonces esto en cuanto a razón y logos. Pero también logos significa palabra. Es decir, logos no solamente es razón, sino logos es expresión, tanto verbal como escrita. Entonces, ahí encontramos otro punto importante. Los griegos, con el mito, querían resolver el problema de dónde proceden las cosas, del origen de las cosas. Y ellos comenzaron a hacerse preguntas, pero comenzaron a colocar símbolos como puntos intermedios para poder responder al origen de la vida, al origen del universo y de todas las cosas. Y el mito, que tampoco no hay que menospreciarlo porque es una elaboración mental, pero es una mediación simbólica, ¿sí? Para expresar el origen de las cosas y el porqué. Entonces comenzaron a crear dioses, ¿sí? El dios del agua, el dios del amor, el dios del dinero, etc. Y con ello comenzaron a resolver los problemas que se les enfrentaban. ¿Sí? Entonces existe la guerra, pues porque hemos pedido al Dios de la guerra que nos ayude a vencer estas dificultades, o porque el Dios de la guerra nos ha inspirado a luchar para salvaguardar nuestros bienes, nuestros pueblos, nuestra cultura, etc. Pues con el mito, el hombre y los griegos particularmente explicaban el mal en el mundo. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Y qué respondían ellos? Pues porque Pandora
abrió la caja que no debía abrir y entonces dio resultado a este problema, al problema bélico, ¿sí? Bueno, y nosotros podríamos hablar pasando a un segundo punto, pero antes quisiera preguntar, ¿existe alguna pregunta a partir de lo que acabamos de ver? Solamente me queda una observación. Sí. Me costó un poco, o sea, he entendido a la perfección todo. Sí. Solamente lo que sí no me quisiera que me lo explicara un poquito más Sí. detallado es que la palabra filosofía tiene que ver, encierra lo que es la raíz etimológica del amor, el amor a la sabiduría, los tipos de amores, pero lo que no me cuadra bien todavía es que dice que es saborear. Sí. O sea, ¿cómo no encuadra esa palabra saborear? Es todo, gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, filosofía, ¿de dónde salió saborear? De sapore, de sabiduría. Sí, saborear viene de sabiduría, es decir, fileo, amor. ¿Amor a qué? A Sofía. Sofía es sabiduría. Y sabiduría viene del latín sapore, que es saborear. Entonces la auténtica sabiduría es la búsqueda continua de conocer, pero también filosofía como conocimiento, pero filosofía como actitud. Por eso dijimos al final, ¿no? Actitud. Entonces, sapore es saborear la vida, porque se aprende de ella. Los griegos aprendieron de la observación. De la observación viene el análisis, la reflexión. Por eso lo veremos más adelante cuando veamos la primera etapa de la sabiduría, de la filosofía antigua. Ahí nosotros encontraremos que esa filosofía es naturalista, porque el hombre conoce a partir de los sentidos. Y lo vamos a encontrar en todos los filósofos de la filosofía antigua, incluyendo Platón y Aristóteles, ¿sí? Claro que ellos no se quedan en los sentidos, van a ellos a decir, a reconocer que la razón, por la razón adquiere expresión, adquiere profundidad y sentido todo lo que el hombre percibe a través de los sentidos. Por eso hablamos de sabiduría, es saborear. Saborear, ¿qué se saborea? La vida. Se saborea los bienes, se saborea a las personas. Esa es la sabiduría. Ese es el amor al conocer todo lo que nos rodea, conocer el otro. El otro es mi padre, es mi hermano, es mi amigo, es mi hijo, ¿sí? Es la gente que vive en torno a mí. Entonces la auténtica sabiduría es aprender a reconocer el valor que tiene cada persona, cada cosa, incluso cada situación. Por eso hablábamos de sabiduría, porque viene, de saborear, de ahí viene sabiduría, ¿sí? Esa es la auténtica sabiduría, ¿sí? Entonces, conocer y actuar, conocer y actuar. La filosofía no solamente es un razonamiento, la filosofía está orientada a la vida, está orientada a formar mejores relaciones humanas con los demás y fundamentalmente a establecer mejor comunicación con el otro. Sí, esa es la auténtica sabiduría. Sí, adelante, por favor. Doctor, entonces es saborear realmente pues aquello que me parece a mí interesante, Sí. a mí lo que me parece que es lo mejor. Sí. No estamos hablando de un tema específico, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de una profesión en sí, una rama X. De eso se trata entonces, el saborear lo que para mí es bueno o es interesante. Exacto, sí, porque si decimos saborear todo, no podemos percibir todo. Es decir, el todo es lo que yo perciba con mis sentidos. O sea, los 5 sentidos, ¿no? Y es aquello por lo cual los sentidos son el medio por lo cual llega al cerebro, a la mente, las ideas. Lo que dice Aristóteles, se realiza el proceso de abstracción. Se abstrae la imagen y entonces genera ideas, conceptos, términos y juicios valorativos. No puedo yo, incluso por ejemplo ahorita donde estoy, percibir todo. ¿Por qué? Porque mi atención está enfocada en un punto
en este equipo por el cual me estoy comunicando con ustedes. Y mi mente ahorita está realizando ejercicio de pensar el tema que estoy compartiendo con ustedes. Pero es que hay más cosas a mi alrededor, sí, efectivamente, pero mi atención está fija en algo específico. Exactamente así, en la vida hay muchas cosas a nuestro alrededor y puede haber incluso, hay ejemplos, ¿no? Hay gente que nos dice, ¿se acuerda que yo lo vi? ¿Dónde me vio usted? Yo lo vi, pero usted no me vio, por eso no se acuerda de mí. Efectivamente, no tenemos la capacidad de abstraer todo el mundo en torno a nosotros, porque somos muy limitados. Entonces, solamente tenemos estos dos ojos, esta nariz, los oídos, y solamente nos detenemos en aquello que llama mayormente nuestra atención. Eso es lo que saboreamos, ¿sí? Y también lo que queremos saborear, porque habrá ocasiones en las cuales nos podemos percatar de otras situaciones, de otras personas, pero nosotros seleccionamos aquello que nos puede favorecer más, que nos puede ayudar más, que es más próximo a nosotros, ¿sí? Exacto, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora, la actitud. Filosofía, ¿qué más podemos añadir a esto? Filosofía es actitud y disposición al saber, al conocer más, ¿sí? Conocer más, saber más de lo que a mí me agrade, de lo que para mí sea más interesante. Incluso entre una gran cantidad de información que hoy existe en los medios de comunicación, yo selecciono aquello que tal vez sea de acuerdo a mi profesión o a un gusto personal o algo que yo desee conocer, profundizar. Esa es filosofía. Filosofía es una actitud interrogativa de lo real. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué tuve este problema con mi esposa, con el esposo, con los hijos? ¿Por qué se suscitó este problema en el área de trabajo? Y la filosofía nace del asombro, de lo que me impresiona, de lo que me llama la atención, de lo que me agrada o me desagrada. Un acto violento no me agrada, pero me llama la atención porque fue algo impactante que me hizo voltear y fijar mis ojos, mis sentidos, y entonces comienza la mente a funcionar, a elaborar ideas, conceptos, a preguntarse. Eso es el asombro. Por lo tanto, invita también la filosofía a dejar algunas cosas para centrarnos en otras, y a esto le llamamos ocio. La filosofía nos invita a pensar, y cuando tenemos mucha actividad, mucho trabajo, tenemos poco espacio para el ocio. La filosofía nos invita a detenernos en el camino de la vida, a pensar y asombrarnos. ¿Por qué nos asombramos? Por todos y por todo con lo que nosotros convivimos. A veces hemos perdido la capacidad de asombro. No nos asombramos de nuestros hijos que van creciendo. No nos asombramos de la esposa con la cual tenemos muchos años y ya no nos dice nada el convivir con ella. No nos asombramos de nuestros padres que siguen amándonos aún en su ancianidad. No nos asombramos de lo significativo que fueron para nosotros porque tal vez ya no los tenemos. Hemos perdido la capacidad de asombro del mundo en el cual vivimos, que es expresión de las manos creadoras de Dios. No nos asombramos de nosotros, de la capacidad de pensar, de reflexionar. No nos asombramos, sobre todo, no nos hacemos esa pregunta: ¿por qué existe la Tierra? ¿Por qué existe la Tierra? Sí, decía el mito, porque los titanes la hicieron. Pero yo qué digo, ¿por qué existe la Tierra? ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? ¿Por qué yo tengo inteligencia? ¿Sí? Los mitos entonces en su explicación trataban de dar respuesta a todo. Pero cuando viene la filosofía en el año 525 a.C., ahora se dan respuestas a partir de la razón mediante conceptos y razonamientos puros. Es decir, ya no mediaciones simbólicas. Por ejemplo, ¿qué se preguntaba Tales de Mileto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de las cosas? Y Tales de Mileto decía, el agua.
pero no el agua H2O, sino el efecto del agua, es decir, aún más, el agua como concepto racional, así, y lo asemeja con esto, así como el agua da origen mediante un proceso a nueva vida, ¿sí? Porque ahí donde cae el agua genera vida, genera humedad, con el calor, la semilla entonces comienza a fructificar. Así la inteligencia da origen a nuevos conocimientos. Por lo tanto, dice Tales de Mileto, el origen de todas las cosas necesariamente es el agua. Él realiza este análisis a partir de la observación. Él ve cómo surge la vida en la tierra, cómo surgen las plantas, y entonces él hace esta reflexión. Y por lo tanto él concluye diciendo que el origen de todas las cosas es el agua. Y aquí ya dimos un paso adelante. ¿Sí? Ya no son seres inanimados, ya no son los dioses, sino ahora es la inteligencia humana que ha tomado conceptos, y vendrán otros filósofos que ya no utilizarán elementos naturales, ni el agua, ni el fuego, ni la tierra, ni el aire, sino dirán, por ejemplo, es el apeiron, que significa sin medida, sin límite, ¿sí? Entonces, este es un concepto eminentemente racional y filosófico. Bueno, ahora bien, la filosofía, por lo tanto, explica el sentido del hombre, el sentido de la vida del hombre. La filosofía da sentido a la vida del hombre en esta dimensión racional. Sabemos que, sin embargo, la razón es limitada, porque ni ustedes ni yo sabemos qué va a suceder mañana, ni ustedes ni yo sabemos, y qué bueno que no sea así, el día que vamos a morir. Por eso digo, qué bueno que no sea así, porque viviríamos tremendamente angustiados, ¿sí? La filosofía ayuda al hombre a descubrirse, a descubrir sus habilidades, capacidades, a desarrollarlas. Ayuda al hombre a conocer y a desarrollar todo el potencial que ha recibido de Dios, es decir, la capacidad de pensar, de amar, de voluntad, de libertad con responsabilidad, de sociabilidad y los sentidos que hemos recibido de Dios. La filosofía ayuda a eso. Por eso San Juan Pablo II decía que el hombre no debe jamás avergonzarse de pensar, y que el hombre no debe limitarse en la capacidad de razonar, de argumentar, de crear conceptos, de responder a las dudas personales y de los demás. A esto nos ayuda la filosofía, y de esta manera podemos definir la filosofía, ¿sí? Entonces, la llamada va a terminar en 10 minutos, me dice. Por eso yo quisiera entonces dejar de hablar. Con esto terminamos esta primera, este primer tema sobre la filosofía, pero yo quisiera dar un espacio para preguntas. ¿Están de acuerdo? Pero voy a despedir a nuestros hermanos que están acá. De esta manera concluimos, apreciables hermanos, este tema en aula virtual. ¿Qué es la filosofía? Definición etimológica y real. Nos vemos en la siguiente sesión. El Señor los bendiga y les dé la paz.